Hola hermanos, paz y bien. Paz y bien, Espero que estén bien. Yo acá de frío. Tú, Licia, ¿cómo estás? acá de frío, estamos de frío, no sé por Sí. qué. Hoy día queremos compartir con ustedes la catequesis del Papa. No sé si todos saben que todas las semanas el Papa hace una catequesis, que son los miércoles. Ujú. Y siempre hay un tema en particular que habla, según el año que se está viviendo y demás, ¿no? Por ejemplo, la teología del cuerpo salió justamente por esas catequesis, ¿no? De Juan Pablo II. Es importante, ¿no? De repente, en la medida de nuestra rutina, poder también ver qué dice, ¿no? El Papa y qué reflexión nos deja. Y en esta semana habló del perdón. Así que vamos a un poco en nuestra sencillez con Liz y poder también analizar o lo que hemos nosotros comprendido, ya que el mensaje es bien sustentoso, ¿no? Y no solo es entenderlo, sino también vivirlo. Así que bueno, un poquito hablar del perdón. Hace el ejemplo el Papa de la última cena, bueno, no ejemplo, sino recuerda, reflexiona este momento de Jesús con sus apóstoles y cómo al saber que Judas lo va a traicionar, igual lo alimenta, ¿no? Igual permite que esté ahí, permite que comparta con él y que también, ¿no? Disfrute de la presencia de Dios a pesar de que lo iba a traicionar. Entonces, justo lo que el Papa también comenta es que Jesús hizo este gesto de amar hasta el final. Y también habla, ¿no? De que el verdadero perdón no espera el arrepentimiento. Eso es bastante hardcore en nuestros tiempos, ¿no? Porque hay muchas personas o el mundo nos dice que el perdón tiene que, no sé, no perdono pero no olvido, perdono pero no sé, no lo siento, y de repente estamos esperando que la otra persona, no sé, pues nos ruegue para poder perdonar, cuando es Jesús quien da este paso, ¿no? Se ofrece primero como ese don de no esperar que Judas se arrepienta, sino Jesús ya se adelanta a que tiene que darle esta acogida, ¿no? Este perdón, y no esperando el arrepentimiento de Judas, ¿no? Que viene a ser alguien que también Jesús escogió. Entonces, cuando Jesús le da de comer a Judas, a pesar que sabía que lo iba a traicionar, él se da como don gratuito, porque siguió sirviéndole hasta el final. Por eso también eso que dice el Papa, amó hasta el final. Otro punto también importante del perdón es que Jesús no permite que el mal tenga la última palabra. Si vemos un poquito, si reflexionamos de este momento de Jesús con sus apóstoles, y es el momento que también nosotros vivimos en cada misa, esta entrega de su cuerpo y su sangre, es que Jesús no permite, ¿no? Que el mal tenga la última palabra, porque justamente se da como don. Jesús reconoce el momento en que su amor tendrá que pasar por la herida más dolorosa, que es la traición. Y en lugar de retirarse, en lugar de quejarse, en lugar de, no sé, de enojarse, sigue amando, sigue sirviendo. Porque justamente creo que podemos entender que cuando alguien nos traiciona, eso es bien doloroso, o sea, duele mucho y que es lo usual, ¿no? Nos alejamos, no sé, en el hecho de sanar, pues no sé, nos tomamos distancia, ¿no? De repente de estas situaciones, de estas personas, yo qué sé. Pero Jesús pasa por esa herida más dolorosa y por eso es que no permite que el mal tenga la última palabra. Ujú. Es como si el mal se manifestara después de que el amor mostrara su rostro más desarmado. Eso me llamó mucho la atención, porque hemos visto, ¿no? La vida de Jesús, y los que de repente han visto la película donde la pasión, ¿no? De Cristo, sí se mira, pues, ¿no? El amor de Dios todo desarmado. O sea, cómo se entrega a tal punto que ya hasta su mismo cuerpo ya no da. Yo lo entiendo así, ¿no? Porque por eso es que el mal se manifiesta justo después de eso. Entonces, como que, y todavía después de eso existe todavía ese don de entregarse al otro. Entonces, el perdón, acá menciona también el Papa, ¿no? El perdón no es olvido, no es debilidad, pero ya al perdonar
a aquella persona que te traicionó, a aquella persona que no se arrepintió, porque acá claramente dice que no esperamos el arrepentimiento, sino que de ti salga ese perdón, también liberas al otro, ¿no? Porque de repente ya, yo me imagino el juicio final. Viene Pepito y de repente Pepito me hizo algo a mí, ¿no? Pero si yo ya le perdoné a Pepito eso y ya no estoy cargando con esa herida, también lo dejo libre a él, ¿no? Porque ya, ya no estará cargando con eso. Entonces, es bastante maravilloso todo lo que también nuestro Señor nos ha dejado y cómo podemos también imitar en ese sentido del perdón. ¿Qué más, Lisi, nos dice el Papa? Papa León XIV. El Papa León XIV también en sí habla, creo, en toda la catequesis, nombra bastante a Judas, ¿no? Porque creo que es el discípulo en el que también Jesús confiaba, ¿no? Entonces es como que el nombrar a Judas es un claro ejemplo de que es alguien que te traiciona. Y aún así Jesús lo termina pues perdonando, porque al final muere por él también, ¿no? Incluido. O el objetivo era morir también por él. Pero también tiene este punto claro el Papa y lo nombra que es una oportunidad para seguir amando, ¿no? El perdón es una muestra de que uno puede seguir amando. Y hay algo acá que él dice, perdonar no significa negar el mal, sino impedirle que genere otro mal. Y creo que es cuando alguien te hace una herida o alguien te lastima, como que es un poco difícil para uno como que seguir adelante, ¿no? Entonces, con esa herida, si tú no sanas esa herida, pues puedes generar otra, ¿no? Y ese es darle ese paso al mal. Y también dice, no es decir que no haya pasado nada. Muchas veces de repente yo he escuchado, ay, ya, cuando perdonas ya no pasa nada, ¿no? O sea, ya supuestamente no pasó nada, pero sí pasó algo, ¿no? Y él dice, no es decir que no haya pasado nada, sino hacer todo lo posible para que no sea el rencor el que decida el futuro, ¿no? Y acá ya hila más o menos en lo que comentaba antes, ese darle ese paso al mal, ¿no? Que en tu futuro no vivas resentido, no vivas renegado, no vivas acordándote del pasado, de lo que mencionaba también María. Y vuelve a nombrar a Judas, ¿no? Cuando Jesús está en la última cena, dice pues de que era de noche. Entonces cuando Judas se va, como que ya Jesús dice, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado, ¿no? Entonces la noche, el contexto sigue siendo de noche, pero ahí ya se ve una luz, ¿no? Y esa luz es Jesús. Y después también el Papa nos dice que siempre hay otro camino, ¿no? Judas lleva a cabo su traición, pero Cristo permanece fiel hasta el final. Entonces creo que ahí también hay que tener en cuenta de que cuando alguien nos hiere o alguien nos lastima, Jesús siempre va a estar con nosotros y esa es la salida al perdón, y Él es la salida al perdón, ¿no? Y, y sí, pues como seres humanos siempre salimos lastimados, ¿no? Pero el Señor nos muestra siempre que hay esperanza dentro de todo. Claro que es un proceso, pero al final de ese proceso siempre hay esperanza, siempre hay luz para seguir adelante. ¿Y qué más dijo el Papa? Que se puede responder con el silencio de la confianza y se puede seguir adelante con dignidad, ¿no? Lo que ya nos comentaba Marita, como que no siempre pues la persona te va a pedir ese perdón, ¿no? A veces el daño es inconsciente, a veces el daño no, uno de repente no lo hace con la intención de hacerte daño, ¿no? Pero sin embargo uno puede recepcionar ese daño como que sí me hizo, ¿no? Pero también puede el perdón ser en ese silencio. Lo importante creo que acá lo que menciona el Papa es que debemos trabajar en perdonar para nosotros ser libres, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Y porque al final es una gracia, pero esa gracia hay que pedirla. Mientras no la pidamos, mientras no tengamos esa decisión de perdonar, va a ser mucho más complicado vivir sin rencor, ¿no? Sin ira y cólera. Y finalmente nos habla pues del que el perdón
libera a quien lo dona, como ya lo comentó Marita, ¿no? La gracia de saber perdonar incluso cuando no nos sentimos comprendidos, incluso cuando nos sentimos abandonados, porque es precisamente en esos momentos cuando el amor alcanza la cima. Creo que ese es el punto que concluye, ¿no? Con eso concluye el Papa. No sé si algo más. Creo que como ya lo comentó Lizzie, el tema de pedir la gracia de saber perdonar. Creo que no es fácil con todos estos aspectos que tenemos en cuenta y poder llegar a ese don, llegar también a entender de que no solo es el otro que se libera, sino también nosotros mismos, ¿no? Porque ya no hay resentimiento, hay la paz verdadera, somos nosotros mismos, ¿no? No olvidemos que somos creados a imagen y semejanza de Dios y en esa creación Dios también nos dio ese don, solo que el pecado nos aleja, el pecado no se nos esconde, ¿no? De esas gracias que Dios nos tiene preparadas. Y esa debe ser una de ellas. Así que creo que pidamos, ¿no? Recemos juntos también por la iglesia, por nosotros, para que podamos también perdonar. Creo que algo también que añade el Papa es esta parte que dice: con el sencillo gesto de ofrecer el pan, muestra que toda traición puede convertirse en una oportunidad de salvación. No creo que ahí también nos invita a ver a Jesús, ¿no? Que se ofreció por eso y que nos ayuda también en nuestra capacidad de amar. Creo que sí, pues cuando perdonas, cuando perdonas creo que llegas a ese punto que realmente incluso puedes amar a la persona, ¿no? Y así, eso fue Sí, todo. queridos. Así que a perdonar se ha dicho. A Que tengan una perdonar. buena semana. Gracias. Chao. Pase bien.